¿Alguna vez has sentido que buscas a Dios con todo tu corazón y aún así no lo encuentras? Oras con lágrimas, pero el cielo parece en silencio. Y cuando te preguntas, ¿será que mi fe está fallando? Cuando no sientes la presencia de Dios. ¿Tú sabías que aún así, en medio de lo que sientes, en medio de la oscuridad, Dios está más cerca de lo que tú imaginas? En esos momentos en la vida en que tal vez hoy es un momento de esos, en lo que tu alma se siente desorientada. No porque hayas dejado de creer, sino porque estás cansado, cansada. Cansado de sostenerte fuerte, cansada de no entender, cansado de buscar respuestas que no llegan, cansado de todo. Pero en medio de ese cansancio, ahí surge esa pregunta silenciosa que pesa más de lo que te atreves a admitir. ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿dónde está Dios? ¿Tú sabías que Dios no ignora esa pregunta? Dios honra esa pregunta. Dios la honra cuando te atreves a preguntar por Él. Cuando te atreves a hablar con Él. Hay una historia profundamente humana y está en Lucas capítulo 2. Esta historia nos recuerda a María y José que regresaban a casa después de la Pascua y cuando de repente se dieron cuenta de algo impensable. Jesús, su hijo de 12 años, no estaba con ellos. 3 días de búsqueda. ¿Sabe lo que son 3 días de angustias? 3 días de preguntas sin respuesta. ¿Dónde está Jesús? Jesús realmente nunca estuvo perdido. Ellos solo tuvieron que volver al lugar donde Él siempre había estado. Ahí, así nos pasa muchas veces. Nos pasa a nosotros. Porque no es que Dios se haya ido. Muchas veces que la vida, el dolor, el ruido, el cansancio, las distracciones, a veces te hacen perder de vista la presencia de Él en tu vida. Y eso es precisamente lo que dice en Isaías capítulo 45, versículo 3. Isaías 45, versículo 3 dice claramente: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Te daré los tesoros escondidos. Isaías 45, versículo 3 fue pronunciado en un tiempo de exilio, en un tiempo de oscuridad. El pueblo de Israel había sido arrancado de su tierra, había sido arrancado de sus rutinas, de todo lo que les daba identidad. Ellos vivían en Babilonia, estaban rodeados de dioses ajenos, lenguas extrañas, promesas rotas. Y a los ojos humanos Dios parecía lejano, Dios parecía que se había ido, que se había olvidado de ellos. Y es precisamente ahí donde Dios habla. Ahí es precisamente donde Dios le dice esta palabra. Porque este versículo no fue escrito para un pueblo fuerte, sino para un pueblo cansado. Este versículo fue dirigido no para los que veían con claridad, sino a quienes caminaban a tiendas. En esa cultura, la oscuridad representaba una pérdida, una confusión, una ausencia de dirección. Pero Dios redefine el significado. Porque esa oscuridad que ellos estaban viviendo no era abandono, era un escenario de revelación de Dios. Y ahí Dios le promete tesoros escondidos. Dios le promete riquezas guardadas en lugares secretos. Ahí Dios usa un lenguaje que la gente entendía bien. Los reyes, los conquistadores, ellos entendían lo que eran tesoros escondidos. Escondían sus mayores riquezas en cámaras subterráneas, en lugares invisibles a simple vista. Pero lo más valioso nunca estaba a la vista. Dios estaba diciendo: no todos los sagrados se encuentran en la luz. Hay encuentros que solo suceden en lo profundo. Para que sepas, te dice Dios, que yo soy el Señor, el que te llama por tu nombre. Ahí Dios te está afirmando algo íntimo, algo poderoso. Aunque estés en la oscuridad, aunque te sientas en la confusión, aunque no veas, aunque te sientas en el exilio, ahí Dios le dijo al pueblo: yo te conozco, no estás perdido, no te me he olvidado de ti, te llamo por tu nombre. Y eso te dice Dios en el día de hoy. Este versículo no es una promesa de ausencia de oscuridad. Es una promesa que en medio de tu oscuridad, en medio de tus luchas, en medio de tus situaciones, en medio de lo que estás viviendo, la presencia de Dios va contigo, así como Dios le dijo al pueblo:
Porque cuando Dios le dijo esta palabra, eso lo cambió todo. Cuando tú no puedes encontrar a Dios, no significa que Él se haya ido. Significa que está siendo invitada a buscar a Dios de otras maneras. En Isaías 45, Dios te recuerda que Él te da tesoros escondidos en medio de la oscuridad. Que Él te da revelaciones que no nacen en la claridad cuando hay luz o cuando todo va bien, sino en medio de tu espera. Que hay encuentros que solo suceden cuando dejas de huir del silencio, cuando dejas de huir de lo que Dios te está dando y te atreves a permanecer, estar quieto y reconocer que Dios es Dios. Dios no te está pidiendo que lo tengas todo claro. Dios no te está exigiendo respuestas correctas. Él no se ofende cuando tú preguntas. Dios te deja encontrar en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que parece insignificante. Y ahí mientras tú esperas, respira profundo, ¿sí? Mientras esperas la respuesta de Dios a esa oración, respira profundo, agárrate de Él. Mientras estás haciendo los deberes cotidianos, mientras estás trabajando, mientras estás conduciendo, mientras lavas tu plato, mientras caminas con el corazón pesado ahí. Porque la fe no es sentir siempre. La fe es permanecer aunque no entiendas, aunque no pueda ver, saber que Dios está obrando. Y si hoy tú te sientes que Dios está lejos, oye, Él no está perdido, Él no está lejos, tú tampoco estás perdida, Él tampoco está lejos. Porque la incertidumbre no es tu enemigo, no es tu enemiga, puede convertirse en tu maestro. Ahí en ese espacio incómodo que te sientes, Dios está formando una fe más profunda, más real, una fe más tuya. No estás fallando, estás creciendo cuando dices, ¿dónde estás, Señor? Quiero sentir tu presencia. Porque no se trata de encontrar a Dios. Se trata de permitir que Él te encuentre ahí justo donde estás. Ahí justo donde te sientes en este momento. Y si hoy sientes ese añoro de estar sola, si hoy sientes que necesitas más de Dios, te voy a invitar a que hagas 5 cosas. 5 cosas. Cuando sientes que Dios no está cerca o que está ausente, número 1, acoge el asombro. Esa incertidumbre que a veces sientes, se siente peligrosa. Porque sientes que si no hay seguridad de las cosas que vas a hacer, ¿para qué hacerla? Pero esa certeza va más allá de lo que sientes, esa seguridad va más allá de lo que ves. Acoge ese asombro en lugar de temer lo desconocido. ¿Qué pasaría si abandonas y te abandonas a la curiosidad de saber que Dios está obrando aunque no puedas ver? Número 2, practica estar presente. Deja de estar en el pasado, lo que pasó, lo que viviste, lo que te hicieron. Deja de estar en el futuro y cuándo será, cuándo va a pasar y cuándo voy a hacer. Y vive el presente, vive el aquí y el ahora. Cuando la vida se vuelve oscura o confusa es porque estás en el pasado o estás en el futuro. Dios te invita a estar ahora en el presente. La invitación de Dios no es hacerlo sola, es hacer sabiendo que Dios está ahí contigo en medio de lo que estás viviendo. Dios te invita a estar más consciente, estar más atenta, a darte cuenta de que incluso aquí Dios está presente, que Dios está aquí. Practica estar aquí, ahora, ahí, donde estás, respira, estás aquí. Estás ahora, no estás en el mañana, en el pasado, no estás en otro lugar, estás aquí y ahora. Número 3, mantén la atención. Así como María y José estaban buscando a Jesús, yo me imagino que esos 3 días buscándolo debió ser días interminables. Pero ellos mantenieron esa atención de buscar y de buscar a Dios. Ahí mientras te estás buscando a Dios, abre tus oídos, abre tus ojos, mantente atento. Incluso en la incomodidad, Dios puede revelarte esa verdad. Mantente atenta hasta que lo encuentre. Número 4, vive tus preguntas. Así cuando Jesús se distanció, surgieron preguntas. ¿Dónde está Jesús? Sigue preguntando, Señor, ¿dónde está? Quiero sentirte. En lugar de acallar tus preguntas, ven a la presencia de Dios y llévala en la oración. Porque esa fe no se trata de que vas a tenerlo todo resuelto. La fe se trata de aprender a vivir dentro del misterio, aprender a vivir confiando en que la claridad de Dios se va a revelar lentamente, en un momento a la vez, un día a la vez, un presente a la vez. Y número 5,
Deja que la incertidumbre se convierta en tu maestra. Sí, esa incertidumbre que te enseñe, que sea la que te lleve al próximo nivel de Dios, aunque no parezca que Dios está presente o que se ha ido. Recuerda, Él no se ha ido, Él no está perdido, tú tampoco estás perdido. Dios está presente y te busca y quiere que vengas a Él. Y si buscas más aliento, recuerda que en kerensanchez.com tienes recursos gratuitos en español que traerán esperanza y te ayudarán a navegar el día a día. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube para que no tengas que esperar que vengan los devocionales de lunes a viernes. Y cuando te suscribes, inmediatamente te llega la notificación de cuando subimos un devocional. Y yo quería preguntarte, ¿qué emoción aflora en ti cuando sientes que Dios está oculto en silencio? ¿Cuáles son las preguntas sobre Dios, sobre la fe, sobre ti mismo que te da miedo hacer? ¿Cuáles son las preguntas que no haces por miedo? ¿Y cuál es esa emoción que sientes, que surge? ¿Enojo, tristeza, esperanza? ¿Qué te está revelando esa emoción en el día de hoy? ¿Qué preguntas necesitas hacerle a Dios si no lo has intentado? Pero ¿cómo va a cambiar tu manera de vivir si crees verdaderamente que Dios no se ha ido? Dios está obrando en forma invisible, que Él está presente en tu momento cotidiano de tu vida y detente intencionalmente y practica estar presente, sí, aquí y ahora, practícalo, respira profundo, respira suavemente y siente a Dios a través de tu respiración. Reconoce la cercanía de Dios en tu vida, porque a veces encontramos a Dios porque no lo encontramos no porque está lejos, sino porque Él está más profundo de lo que solemos mirar. Mira profundo, Dios está ahí. Y a esta oración conmigo. Querido Dios, gracias Señor. Gracias Padre, porque aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Incluso cuando no logro sentirte cerca, cuando te busco, cuando hago silencio, cuando mi corazón se cansa de preguntar y esperar. Recuérdame, Señor, que tú nunca te has perdido de vista, que tú nunca me dejas, que tú nunca te has marchado, Señor. Ahí cuando mis ojos no puedan verte, cuando no puedan, Señor, mirar, cuando mi fe se sienta débil, cuando mi alma se pregunta ¿dónde estás? Abrázame con la certeza de que tú sigues aquí. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Señor, que pueda sentirte, mirarte, saber que tú me sostienes, que tú me guías, aun cuando yo no lo perciba, aun cuando no pueda verlo. Recuérdame que tu presencia no depende de mis emociones, que tu amor no se mueve según mis dudas, que tu fidelidad permanece firme incluso en los momentos más oscuros de mi camino. Enséñame a confiar cuando no entiendo. Enséñame a descansar cuando no tengo respuesta, a creer que aún en el silencio tú estás obrando a mi favor. Y cuando sienta que me he extraviado, Señor, susurra mi corazón que sigo siendo tu hija. Que tú conoces mi nombre, que tú conoces mi historia, que tú conoces mis pasos y que nunca me has soltado. Hoy me rindo a tus pies, Señor. Hoy me rindo a tus pies, te doy mi corazón. Hoy rindo mi ansiedad, mis preguntas, mis miedos a ti, Señor. Y elijo confiar en que aunque yo no te encuentre, tú siempre me encuentras a mí. Yo sé que estás aquí, Señor. Gracias por buscarme incluso cuando me siento perdida. Gracias por amarme incluso cuando dudo, por caminar conmigo aun cuando no puedo verte. Gracias. Gracias por tu amor, nunca me falla. Gracias por tu fidelidad sin igual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga grandemente. 3 puntos importantes que quiero que recuerdes del devocional de hoy es, número 1, Dios nunca se ha ido, aunque no lo sientas, aunque no lo veas. La ausencia de sensaciones, de emociones, no significa la ausencia de la presencia de Dios. Porque Dios no está en tus emociones. Aun cuando no puedas percibirlo, Dios sigue cerca, Dios sigue atento, Dios sigue obrando, Dios sigue cuidándote. Número 2, la oscuridad también guarda tesoros. Así como promete Isaías 45:3, Dios revela riquezas escondidas en esos momentos de incertidumbres, en esos tiempos de silencios. Esos tiempos no son vacíos. Esos tiempos de silencio son espacios sagrados donde Dios trabaja de forma profunda. Confía en que Él está obrando aunque no puedas ver. Y número 3, ser buscada por Dios es más seguro que buscar respuesta. Aunque te sientas perdida, sola, frustrada, amargada,
depresiva, ansiosa. Oye, Dios nunca pierde de vista a sus hijos. Tú eres su hijo, amado, tú eres su hija. Tu fe no se mide por lo que entiendes. Tu fe se mide por confiar en aquel que te conoce por tu nombre. Confía en Él. Aunque no encuentres a Dios, Él ya te encontró a ti. Y eso es suficiente para seguir caminando con esperanza, para seguir de pie, porque todavía estás de pie, porque su gracia te ha sostenido. Bendiciones, esta fue tu hermana, tu amiga, tu coach y tu mentora transformacional, Keren Sánchez. Hasta la próxima, contra todo pronóstico.